Ya estamos grabando, así que ya luego en nuestro canal de YouTube van a poder encontrar la repetición. Y además van a encontrar el libro, pues, ¿no? El que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy el objetivo es aprender o explicarles estos 10 reglas de oro, así como se le conoce el propio Microsoft, que ha creado para poder hacer una mejor planeación de proyectos en MS Project. Básicamente, esto son diapositivas del curso que se hemos dictado y que vamos a dictar. Son diapositivas de manera teórica y práctica de todo el curso de MS Project. Lo tuve aquí, ¿por qué? Porque básicamente por esta diapositiva, que era Domina MS Project 2021, y sobre todo que vamos a empezar en estos momentos. El libro que vamos a explicar en estos momentos es un ebook que está diseñado para poder netamente hablar de estas 10 reglas de oro. Algunas de ellas sí necesitamos hacer una pequeña explicación en MS Project, y para ello pues obviamente voy a abrir el MS Project y voy a pasar a explicarlo con ustedes. ¿Ok? Entonces vayamos de manera directa a este libro. Voy a dejar compartir y voy a compartirles el libro como tal. A ver, ¿todo tu pantalla? Yo creo que sí. En este caso ya voy a compartir toda mi pantalla. Y aquí lo tengo. Este es el ebook que ustedes van a encontrar ya luego en la definición o en el link que le voy a decir más adelante. Igual, lo que quiero que ustedes analicen es lo siguiente. Yo sé que quizás muchos de ustedes, muchísimos de ustedes, no creo que sea la primera vez que van a ver MS Project. Y mucho menos va a ser la primera vez que planifiquen un proyecto, que introduzcan recursos en MS Project, que coloquen costos en MS Project, que hagan el método de valor ganado en MS Project. Estoy seguro que no. Lo que vamos a ver a continuación son 10 tips, puede ser consejos, puede ser best practice, puede ser sugerencias que propio Microsoft te reconoce y te dice que apliques así para que puedas utilizar de la mejor manera en MS Project. ¿Ok? Listo. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar. Este libro nosotros lo creamos, o bueno, digamos, editamos el año pasado, que ha sido hace poco obviamente, y básicamente está para coordinar o gestionar aquellos errores típicos cuando vas iniciando en MS Project. Pero además, cuando tú ya vas generando más proyectos en planificación y el proyecto ya no son simplemente 10 tareas, 15 tareas, 20 tareas, sino ya va incrementando no sé, en 50, 100 tareas, pues definitivamente hay algunos consejos dentro de estas reglas que es muy bueno que tengas en cuenta. Luego, como introducción, estos, digamos, 10 reglas de Goro, como lo llamamos nosotros, como lo ves ahí en pantalla, son best practice. Es objetivo de presentar, dice ahí, orientar al usuario con la best practice para crear su primer proyecto en MS Project. No directamente el primer proyecto, pero sí, son sugerencias. Y de hecho hay una palabra o hay un concepto más adelante, es una definición que me gusta mucho, que por ejemplo, en esta sección de reglas de oro, esto lo dice. ¿Qué es unas reglas de oro? ¿A qué me refiero con estos consejos que vamos a ver? Que básicamente son sugerencias. Son sugerencias para poder realizar una buena programación de proyectos basados en buenas prácticas a nivel empresarial. ¿Ok? Va por este lado. Y evidentemente una pequeña definición de MS Project. Yo estoy seguro que ustedes trabajarán o habrán trabajado con MS Project alguna vez para gestionar proyectos lineales, sobre todo, ¿no? Llámese de construcción civil, llámese por ejemplo proyectos de protección catódica, proyectos de instalación de tarjetas, todo lo que es de manera lineal. MS Project es la mejor herramienta que yo conozco, la verdad. Otro, digamos, para gestionar proyectos, MS Project es el mejor. Para gestionar programas o incluso portafolios ya es Primavera P6. Primavera P6 es el software un poco más avanzado, se podría decir, o un alcance más grande, se podría decir, que MS Project. ¿Ok? Tienen ciertas ventajas y desventajas. De hecho, toda esa información lo puedes ver en nuestro Facebook, en el cual pues ahí una vez comentamos o publicamos un post en el cual hacíamos diferencias entre MS Project y Primavera P6. MS Project es un software de gestión de Microsoft en el cual tú tienes vistas, tienes este informe, la opción de poder introducir recursos, hacer una secuenciación de tareas, introducir costos si es que tú quieres trabajar con costos en MS Project. La verdad que no lo recomiendo, pero si tú quieres trabajar, puedes incluso aplicar el método del valor ganado, puedes generar gráficas de manera automática, puedes automatizar los procesos. No sé si has llegado a ver en nuestro canal de YouTube ya macros en MS Project, porque sí, si alguna vez has escuchado macros, las macros, a ver, están muy relacionadas con Excel, definitivamente, pero las macros que se aplican en todo el lenguaje de programación VBA se pueden aplicar en cualquier software
de todo el paquete de Microsoft. Llámese MS Project, llámese Excel, llámese Word, llámese Visio, llámese Publisher, llámese PowerPoint, etc. En todo lo que estoy hablando, todo lo que te estoy repitiendo, en todos ellos, pues definitivamente se puede aplicar macros. Y si tienes algo de interés, pues te invito a que revises el canal de YouTube, en el cual te encuentras diversas macros que hemos desarrollado para poder automatizar ciertos procesos en MS Project. ¿Ok? El día de hoy vamos a desarrollar o vamos a definir estos 10 elementos. ¿Listo? El primero de ellos dice define el inicio del proyecto, luego define el tipo de tarea, lo cual es sinceramente una pregunta recurrente en Facebook. No sé, a ustedes, muchos de ustedes se han contactado por grupos de Facebook, grupos de Telegram, en el cual hay una pregunta muy recurrente, la verdad, que dicen, por ejemplo, mira, yo estoy aumentando los recursos y esto hace que MS Project me aumente la duración de la tarea, lo cual yo no quiero. Yo quiero que la duración de tarea parezca permanente, pero lamentablemente cuando coloco, no sé, un ingeniero más, un operario más, pues la tarea aumenta su duración. ¿Qué pasa? MS Project se equivocó. Y pues básicamente no, simplemente es encontrar el tipo de tarea adecuado para la programación de tu proyecto. No hay más, va por ese lado. ¿Ok? El principio de la caja negra. Dejar que MS Project calcule, ahí vamos a hablar de restricciones, vamos a hablar de todo ello todavía más adelante. Utilizar hitos sobre todo, ahí dice para eventos, pero podría ser hitos de finalización de fase, hitos de fechas de momentos importantes en el proyecto, como por ejemplo el término del suministro, el primer 15% de los materiales, la primera importación, etc. Las reglas las sigue con utilizar fechas límites, que es una pequeña variación, se podría decir visual también, de los hitos. Controlar el cierre de todas las tareas de resumen, el principio de Highlanders, no asignar recursos a la tarea de resúmenes, que eso es obviamente una buena práctica. No hay forma de colocar ni recursos ni costos a tareas de resúmenes, porque si no, estás calculando costos o estás calculando horas totalmente incorrectas. ¿Ok? Y actualizar el proyecto a la fecha de estado. Todo esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ok? Vamos a iniciar, listo, con el primero. Por ejemplo, la regla número 1 dice define la fecha de comienzo. Y aquí vamos ahora sí a MS Project. Déjame compartir. Ahí está MS Project. Un MS Project normal, cualquiera. He abierto uno cualquiera. Ok, el primero dice define la fecha de comienzo del proyecto. No use la primera actividad para definir el inicio del proyecto. Esta es la primera recomendación de MS Project. ¿Pero a qué se refiere? Yo quiero que interprete lo mismo conmigo. Mira, tú cuando abres tu MS Project, tal como veo que lo ves en pantalla, ¿cuál es el flujo natural que tiene? O sea, si tú ya te pasaron, no sé, por un Excel, ya te pasaron o ya vas a utilizar una planificación antigua o digamos una copia de algún proyecto anterior que te han dicho, oye, programa el proyecto con la misma secuenciación de tareas de este proyecto, por ejemplo, y te dan una hoja, ¿no? Y te dan, no sé, un Excel. En fin, si tú ya tienes, digamos, el proyecto en blanco, mejor dicho, en borrador, y quieres pasarlo a MS Project para calcular la duración y todo eso, ¿cuál es el flujo natural de las acciones que tienes que hacer ni bien estés en MS Project? Si tú eres MS Project, listo, ya abrí, no hay nada más aquí, simplemente está MS Project. Ok, ¿qué es lo que primero que debo hacer? Es básicamente crear mi calendario. Este calendario, por ejemplo, yo voy a crear aquí un calendario. Voy a crear un calendario aquí, voy a crear calendario en esta sección. Voy a decirle, pues, no sé, a ver, regla de oro. Ok, regla de oro. Le voy a colocar aceptar. Ya creé mi calendario. ¿Cuál es el siguiente paso que debería realizar? Pues colocar todas las excepciones, los días festivos de la empresa o también los feriados nacionales o, bueno, internacionales que existen. ¿Ok? Todos estos feriados, todas estas excepciones se colocan en estos momentos. Listo, yo coloqué todo ok, ya listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a básicamente colocar la semana laboral o los días laborables y el horario laboral que voy a tener en mi proyecto. Y aquí voy con lo siguiente, mira, semanas laborales. Ok, yo me voy a detalles. En detalles, aquí según lo que ves, yo trabajo de lunes a viernes. De hecho, sábado también trabajo, no, de lunes a viernes. Trabajo de lunes a viernes de 9 a 19, es decir, de 9 a 7 de la noche. Ok, listo. Ahora, yo antes de pasar a explicarte esto, quiero que revises otra vez conmigo esto. Lo que te dice MS Project es que tú tienes la opción, bueno, de hecho más abajo lo menciona, tú tienes la opción de poder programar un proyecto de adelante hacia atrás o de, digamos, perdón, de inicio a fin o de fin a inicio. ¿Por qué? ¿A qué va con esto?
Yo lo que voy a hacer, y esto es por el primer error típico que suele pasar cuando tú vas a iniciar MS Project, es las benditas duraciones en decimales. Mira, me explico. Por ejemplo, te voy a hablar de Perú. Nosotros somos de Perú, te vamos a hablar de Perú. En Perú se suele trabajar 8 horas. Creo que en toda Latinoamérica 8 horas de lunes a viernes y por ahí los sábados. Pero el horario, por ejemplo, en algunas empresas te empieza a las 8 de la mañana y termina a las 5 de la tarde o a veces 5 y media. Ok, por facilidad de ejemplo yo lo voy a colocar de 8 a 4 de manera corrida, sin contar la hora de almuerzo. ¿Para qué? Para sumar básicamente 8 horas. Ok, entonces yo me voy a semanas laborables. Yo en semanas laborables me voy acá. Voy a colocar en esta sección, le voy a decir que voy a trabajar directamente desde las 8. A ver, voy a trabajar de manera directa de las 8 hasta las 16 horas. Es decir, simplemente 8 horas de manera corrida. ¿Por qué te digo esto? Mira, yo le voy a dar a aceptar. Yo le voy a dar a aceptar. Mira, le voy a dar a aceptar en esta sección. Nada más. Voy a colocar tarea. De hecho, creo que era al revés. Vamos a colocar tarea aquí. Voy a colocarle 1. Ok, vamos a colocarle 1. Listo. ¿A qué es lo que voy? A veces cuando tú haces el mismo proceso que he realizado en estos momentos, hay un error típico que cuando tú colocas un día, pues lamentablemente aquí en esta sección ya te va en decimales. Ese es el primer error típico. El primer error típico es cuando comienzas a programar y tú ya tienes tu calendario. Bueno, de hecho todavía aquí no tengo mi calendario. Aquí está. Es que aquí te parezca en decimales. ¿Ok? ¿Cómo yo resuelvo esto? ¿Cómo yo resuelvo si la primera duración que tengo parece en decimales? Pues básicamente lo que MS Project está diciendo es que no has configurado el calendario de MS Project que coincida con el calendario del proyecto. Me explico. Si yo me voy a esta sección, me voy a opciones. En opciones, esto, lo que vemos en pantalla en estos momentos, es el calendario de MS Project. Lo que tú tienes que hacer es hacer coincidir tu calendario de MS Project con el calendario del proyecto. Mi calendario de MS Project lo tengo que hacer coincidir. Entonces yo le digo, mira, yo trabajo desde las 8 hasta las 16. Ok, por ejemplo, desde las 8 hasta las 16 trabajo 8 horas por día, trabajo 40 horas por semana, 8 por 5, 40, y trabajo 5 por 4, 20, también, trabajo 20 días por mes. Ok, le voy a aceptar. Y le voy a aceptar. Listo. Lo que he hecho en este momento es hacer coincidir mi calendario de MS Project con mi calendario de proyecto. ¿Ok? La otra opción que tengo aquí es simplemente ir a escala temporal y colocar el periodo no laborable, ¿no? Listo. Por ahora ya tengo configurado mi proyecto. Ok. Ya tengo configurado el calendario. Ya lo hice coincidir con el calendario de MS Project. Y el siguiente paso que sería, de acuerdo a esta recomendación, es no permitir en esta sección que la primera tarea pues haga el tema del inicio del proyecto. Entonces yo lo que tengo que hacer antes incluso de colocar esta sección, lo que tengo que hacer es básicamente indicarle a MS Project la fecha del proyecto. Ahora, y acá hay un punto, bueno, una best practice o un comentario, o sea, recuerdo como lo menciona aquí, es decir que siempre programes de inicio a fin. Es muy poco probable que vayas de fin a inicio, a menos que quieras coordinar, digamos, tienes una fecha límite para finalizar el proyecto y quieres tener en cuenta cuándo deberías iniciar el proyecto para que MS Project te calcule todo eso. ¿Ok? Básicamente va por ese lado, pero yo entiendo que por lo general tanto ustedes, bueno, en la experiencia que tengo, siempre hemos trabajado desde la fecha de inicio hasta la fecha final. ¿Ok? Luego, esto es lo que te dice en ese proyecto. Lo primero que tienes que hacer, incluso antes de colocar tu primera tarea, es colocar la fecha de inicio y nunca permitir que la tarea de inicio te calcule el inicio del proyecto, porque básicamente, por definición, por definición, incluso por configuración, la primera fecha que tú encuentras acá es la fecha del día. ¿Ok? Siempre es la fecha del día. Esto tú lo tienes que colocar. ¿Ok? Aquí inicia todo. Y luego esto se compagina con otra regla más adelante en el cual te dice que tú no tienes que modificar las fechas de inicio ni las fechas finales de cada una de las tareas. Que básicamente es la regla número 4 o 5 que decía deja que MS Project calcule. ¿Ok? Va por ese lado.
¿Listo? Entonces, la primera regla te dice, ya, puedes armar todo tu calendario bien, pero incluso antes de configurar o de ir añadiendo ya las tareas, los recursos, la asignación de tareas, la asignación de recursos, antes de ir a ese proceso, lo que tienes que hacer es colocar la fecha de inicio y nunca permitir que la primera tarea te ejecute, bueno, te brinde esa fecha de inicio del proyecto. ¿Listo? Entonces, esta es la primera regla que tenemos. Vayamos a ver la segunda. En este caso, a ver, para cerrar esto, dice utilizar la programación temprana. Pues sí, obviamente siempre hay dos formas de programar. Básicamente programas desde la fecha de inicio o desde la fecha de finalización. Aquí te dice utiliza siempre la programación temprana. Y como te dije, esto es ideal. Sí, siempre recuerda programar desde inicio a fin. Recuerda que también puedes hacerlo de manera, digamos, al revés. Pero es muy poco común. A menos que alguno de ustedes lo haya hecho y diga, digamos, un principio o el por qué debería programarse así. Básicamente, la única vez que lo hice fue para calcular la fecha de inicio o para la fecha de inicio máxima que debería iniciar el proyecto para poder terminar antes de una fecha de finalización pactada. Nada más que ello. ¿Ok? La regla número 2. Y esto es una consulta o esto, digamos, es la respuesta a una consulta o pregunta que es muy recurrente en los grupos de Facebook de MS Project o de, bueno, de MS Project, gestión de proyectos de Primavera P6, por ejemplo, el cual es el tipo de tarea. ¿Por qué? En muchos grupos de Facebook, incluso Telegram, cuando hay foros, siempre la pregunta más típica es, oye, he colocado, digamos, si no, he colocado, por ejemplo, un recurso adicional y esto hace que mi tarea aumente. Es decir, que la duración de mi tarea aumente. ¿Ok? Esto es totalmente... A ver, obviamente MS Project por ese lado no se va a equivocar. MS Project es un software. MS Project aguanta todo. Es decir, tú le colocas, no sé, una asignación de recursos totalmente errónea y él lo va a aceptar como tal. O sea, ahí no va a ningún lado. El tema está en la interpretación y sobre todo tú, porque como eres el gestor, tú lo que tienes que dar la cara ante los informes. El informe no se presenta solo. Tú tienes que interpretar los valores y tienes que decir qué pasó con MS Project y por qué interpretó de esta forma. Antes de pasar a MS Project, yo quiero que entiendas y te lleves esta definición, este concepto digamos, de trabajo para MS Project. Para MS Project, trabajo es igual a duración por unidades por horas por día. ¿Ok? Dicho esto, vayamos a ver la primera imagen de esta regla. Recuerda, para MS Project, esta columna de campo, trabajo, por ejemplo, como voy en esta sección, aquí le voy a colocar trabajo. Esta sección de horas es básicamente la multiplicación de la duración por las unidades por las horas por día. ¿Esto en qué términos está? A ver si alguno de ustedes me ayuda. Eso está en términos de días. Este día por este día simplifica. Te queda horas por las unidades. Por lo tanto, el valor o digamos la unidad de esta sección es horas. ¿Correcto? Esto es horas y esto es lo que tú encuentras en esta sección. Listo. Dicho esto, y ya cuando te lleves en la mente o lo has apuntado o le has tomado foto a esta parte de esta fórmula, pues vayamos a ver lo siguiente. Nosotros, por defecto, de acuerdo a estos tres tipos de tarea, ¿cuáles son los tipos de tarea? Pues básicamente lo siguiente. Mira, ¿qué pasa? O acá hay una terminología, que es un punto de mantener fijo una variable. Mira, si yo mantengo fijo la variable trabajo, básicamente lo que voy a tener es un tipo de tarea de trabajo fijo. Lo mismo con duración fija y lo mismo con unidades fijas. Es decir, existen tres tipos de tarea en MS Project. Ok. Ahora, dicho esto, de manera por defecto, viene ¿cuál? Viene la que es unidades fijas. Y esto lo encuentras en qué sección. Pues hay varias formas de llegar a este lado. Yo la verdad que simplemente voy acá en cambiar tiempo de trabajo. Me voy a opciones. En opciones te vas en esta sección y aquí lo vas a encontrar. Tipo de tarea predeterminado, unidades fijas. Ok. Puede ser unidades fijas, duración fija, trabajo fijo. Listo. Vamos a dejarlo unidades fijas. ¿Por qué? Porque esto es de manera predeterminada. Pero tú también vas a tener la opción de poder colocar cierto tipo de tareas. Ok. Ahora, tú dirás, ¿y para qué nos ayuda esto? ¿Por qué es que MS Project tiene estos tres tipos de tareas? Primero porque siempre vas a tener la opción de poder jugar con esto. Por ejemplo, hay tipos de tarea, llámese una reunión. Imagínate que tengo una reunión no sé, con el comité de obra, con los stakeholders, con, no sé, las personas interesadas en mi proyecto. ¿Ok? Esta es una tarea. Esto posiblemente me tome horas o me tome un día.
como quieras ponerlo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿no? Mira, yo te digo lo siguiente. En esta reunión, mi reunión va a durar todo el día. Colócala así, ¿ok? Va a durar 8 horas. Ok. Esta reunión, la duración va a ser independiente de la cantidad de recursos que tenga. Es decir, la reunión va a durar 8 horas. Así vaya yo, así vaya 2 ingenieros, así vaya 3 ingenieros, así vaya 100 ingenieros, va a durar 8 horas. Si esto dice, tú le dices, ¿cómo le vas a decir eso a MS Project? ¿Por qué? Porque como ves, cuando están unidades de asignación, cuando son, perdón, lo que viene por defecto es unidades fijas, ok. Y esto va a la típica consulta que te digo que encuentran en Facebook, que es, oye, añadí un nuevo digamos, recurso, llámese operario, ingeniero de seguridad, ingeniero de software, lo que fuese. He colocado un nuevo recurso a mi tarea y esto hace que MS Project me calcule como un día más de trabajo, lo cual no quiero. Y ahí vuelves a romper muchas reglas. ¿Por qué? Porque te pones muy nervioso y dices, oye, ¿sabes qué? Si yo quiero que, por ejemplo, la tarea número 1, pues a la tarea 1, tengo tarea 2 y tengo la tarea 3. ¿Ok? ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo quiero que la tarea la tarea 1, por ejemplo, voy a colocarlo así, ¿no? Voy a colocarlo que esta sea 1 y acá esta sea 2. Yo digo lo siguiente, mira, la tarea número 1, ok, voy a colocarla acá así 2. La tarea número 2, por ejemplo, quiero que tenga simplemente siempre esta duración de 2 días, sin importar la cantidad de recursos que yo coloque. Ok, ¿qué pasa si yo le voy colocando más recursos y esto va incrementando, ¿no? Va 3, luego va 4, luego va 5 y bueno, lo típico es que pues cuando una persona a veces no entiende lo que está pasando, pues se suele poner un poco nervioso, suele renegar mucho y en ese momento dirás, bueno, ¿sabes qué? Coloco de manera manual, ok, se acabó. Lo coloco yo de manera manual. ¿A qué se interpreta cuando lo coloques de manera manual? Le digo, ¿sabes qué? Mira, tú siempre, voy a colocar acá, tú vas al 6, ¿ok? Y aquí ya te dice que esto tiene una restricción, ¿ok? Y le dices, oye, ¿sabes qué? Tú siempre vas al 5, acá. Listo, ya tiene, bueno, acá ya te pone aquí una restricción. ¿Es bueno o es malo? La verdad que cuando, digamos, MS Pro es un software, no es una persona que está escribiendo. Por lo tanto, la gran ventaja que tiene MS Project ante una persona que haga una planificación manual es que MS Project debe tener flexibilidad para calcular fechas. Si tú le colocas una restricción, por ejemplo, este tiene una restricción tipo no finalizar antes de él, es muy estricta la restricción. Y así tú le quitas flexibilidad a MS Project. ¿Ok? Entonces yo para quitar, digamos, esta restricción, pues simplemente puedo ir a la tarea o simplemente en una macro que generes, colocas eliminar todas las restricciones, le dices que sí y bueno, se te borra la restricción. ¿Ok? Ahora, dicho esto, hicimos un pequeño paréntesis a decirte que, bueno, a veces una persona pues va rompiendo las reglas. ¿Por qué? Porque no encuentra la solución y simplemente pues le coloca de manera manual las fechas. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a asignar recursos para ver este tipo. Ahora déjame decirte lo siguiente. Voy a volver otra vez acá al PDF y te digo. Yo prefiero aprenderme esto a memorizarme a una tabla así como esta, por ejemplo. Una tabla así donde cual cada uno de esta conjugación pues va a tener un significado. ¿Ok? Yo prefiero que interpretes de esta forma. Es simplemente una multiplicación y un igual en el cual pues recuerda que todo tiene que ser de manera constante. Por lo tanto, tú de aquí vas sacando deducciones. Por ejemplo, si yo te digo, oye, necesito una tarea de trabajo fijo. Ok, listo. Esto está fijo. Fijo, ok. Y voy a modificar la duración. Si yo modifico la duración, lo que MS Project tiene que modificar a propósito son las unidades. Y voy al revés. Si yo te digo es una tarea de unidades fijas, entonces si yo modifico el trabajo, MS Project tiene que modificarme la duración. Entonces con este triángulo vas jugando y así vas interpretando qué está pasando con la tarea. Sobre todo te vas a dar cuenta de qué tipo de tarea necesito. No todas deberían ser unidades de asignación, no todas. Algunas podrían ser, por ejemplo, trabajo fijo, otras duración fija. ¿Ok? Por ejemplo, en una reunión tipo, digamos, una reunión una tarea tipo reunión debería ser una tarea de duración fija.
Porque si van muchas más personas, pues evidentemente no me va a interesar y vamos a seguir, la reunión va a tener que durar lo mismo. ¿Por qué? Por temas de trabajo. Quizás simplemente siempre va a haber un expositor o dos expositores y va a haber 100 oyentes o 200 oyentes, pero siempre va a durar unas 2 o 3 horas, porque así es. Por más que vayan colocando más recursos, pues básicamente la duración de la tarea tiene que durar lo mismo. Y así puedes encontrar con trabajo fijo y con unidades fijas. ¿Ok? De hecho, si yo voy acá, por ejemplo, me adelanto un poquito. A ver, ¿dónde encuentro esto? A ver, un momento. Por ejemplo, trabajo fijo. Una tarea de trabajo fijo, acá te dice, ¿no? Construcción de un muro de un obrero en 4 días. Si el trabajo es fijo, si las horas son fijas, ¿qué pasa si yo voy añadiendo más unidades? Recuerda estas 3 variables. A ver, recuerda estas 3 variables. Si yo esto lo pongo fijo y muevo las unidades, la duración disminuye, ¿cierto? Entonces yo voy acá y digo, a ver, trabajo fijo, listo. Si es un trabajo fijo, digamos, para un obrero en 4 días, ¿ok? ¿Qué pasa si yo coloco 2 obreros? Van a trabajar más, bueno, digamos, la tarea se va a acabar en menos tiempo. Por lo tanto, esto debería ser un tipo de tarea de trabajo fijo para MS Project. Y tú le tienes que decir, él no te pregunta, él es un software nada más. Por ejemplo, yo me voy a duración fija. En duración fija hay 2 tipos. Bueno, el concepto de dirigida por esfuerzo es un poquito más complicado, eso no lo vamos a ver ahora. Pero te digo, por ejemplo, mira, duración fija, no dirigida por el esfuerzo, ¿ok? Que son las normales, son las reuniones. ¿Listo? Voy acá a unidades fijas. Y cuando, por ejemplo, cuando no está dirigida por el esfuerzo, bueno, acá no hay un ejemplo de tarea, pero igual serían las tareas normales, las comunes. ¿Ok? Dicho estos 3 ejemplos, vayamos a ver el MS Project y cómo yo puedo asignarle y configurar cada una de ellas. Primero me voy a recursos, voy a colocar, no sé, a ver, está Max, está por ejemplo Moisés, o sea, está Juan, ¿ok? Y por motivos para que no tener sobreasignación rápido, le voy a colocar 10. Bueno, le voy a colocar 100, bueno, 10, la verdad. Le voy a colocar 10 y 10 aquí, ¿ok? Vale. Me voy en esta sección, me voy aquí a MS Pro, bueno, hacia MS Project, me voy aquí a diagrama de Gantt. En diagrama de Gantt vamos a ver lo siguiente, mira, yo lo que voy a hacer es asignar recursos, ¿verdad? Listo, yo me voy a tarea 2, por ejemplo, vamos a ver solamente un caso. A ver, me voy a vista, me voy a detalles. Ok, ya estoy en tarea 2, voy a ganar costo, trabajo. Ok, yo le digo, mira, en la tarea 2... Ok, en la tarea 2 yo quiero que esté aquí presente. Mira, dura 2 días. Dura 2 días y el tipo de tarea es unidades fijas. Ok, yo aquí me voy, por ejemplo, le digo Juan, ¿no? Juan, listo. Va a ir también Max. Ok, van a 2 personas, listo. Acá hay esto, yo no lo voy a dar check por ahora. Esto no lo vamos a ver en estos momentos. Esto lo veremos en el curso o quizás en un taller superior. Ok, esto no lo vamos a ver. Le voy a colocar unidades fijas, ¿vale? Le voy a colocar unidades fijas, que es lo típico, es lo normal. Si para mí las unidades son fijas, lo que va a hacer es variar el trabajo, o me va a variar ¿qué cosa? La duración, ¿correcto? Yo simplemente le voy a dar a aceptar aquí, en esta sección. Te das cuenta que si yo coloco que la duración son 2 días, ¿ok? Si estos son 2 días, él me va a decir, bueno, son 8 horas por día, listo, son 16 horas de trabajo entonces. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le coloco 2 acá? Si yo le coloco 2, él no me va a dejar nada, le voy a colocar 16, por ejemplo. Igual no modifica nada. Las unidades están fijas, por lo tanto el trabajo y la duración van a tener que jugar entre ellas. Ok. Ahora, acá hay un tema importante. Mira. Aparte de unidades fijas, y para no hablar del tema de condicionada por el esfuerzo, vamos a ver el tema de trabajo fijo. En trabajo fijo, a ver, esto sí hay que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque cuando tú asignas de ese tipo, mira, por ejemplo, yo me voy aquí y yo me voy en esta sección, le voy a decir aquí, esto es trabajo fijo, por ejemplo. Aquí en trabajo fijo, tú antes de colocar o para poder asignar esta tarea, tú tienes que ya haber indicado la cantidad de horas de trabajo. Me explico. Mira, en esta sección para mí va a ir Max y va a ir Moisés. ¿Ok? Listo, para mí de él van a ir 2 y de él va a ir 1. ¿Ok? Le voy a dar a aceptar. Listo.
MC Project entiende que la cantidad de trabajo para esta tarea tiene que ser de 72 horas. ¿Cierto? Ok, son de 72 horas. Listo. Entonces yo voy a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a añadir un recurso más. Por ejemplo, le voy a colocar acá 3 horas. Bueno, 3 personas. Y él va a seguir teniendo en cuenta que son 72 horas. Listo. Yo voy a colocar aquí, a ver, no sé, más personas. A ver si esto lo modifica. Y no, él va a interpretar que son 72 horas porque el trabajo se permanece fijo. Ahora, 72 horas. Tú tienes 3 días. Si divide los días son 8 horas por día. 8 por 3, 24. Claro, 8 por 3, 24. 24 por 3 son 72. Ok, él está considerando mínimamente un recurso por día. Listo. ¿Qué pasa si yo coloco, o mejor dicho, aquí le coloco 0.5? Si yo coloco 0.5 y si yo dije que el trabajo es fijo, mira, 72 horas no se mueven. Ok, si son 72 horas que no se van a mover y estoy modificando yo a propósito las unidades, evidentemente MC Project me va a cambiar las duraciones. Ok, y así él va a tener en cuenta en cuántos días mínimo tengo que tener para poder cumplir esta tarea. ¿Listo? Esto es el juego común que se tiene todos los días con el tipo de tarea de tu proyecto. Si tú simplemente eres una persona que va y coloque, bueno, tengo una tarea, le coloco los recursos que me vienen en el Excel, no me dicen qué tipo de tarea es, tampoco hay mucha ciencia, por ejemplo, no sé, si te dicen, ¿no? La tarea es construir una pared, ok, y tú vas colocando 3, 4 albañiles, 5 albañiles, y te das cuenta que en ese proyecto sigue y sigue aumentando la duración de la tarea. Una persona que vea y te revise tu diagrama de Gantt y por si en algún momento revise y encuentre justamente esa parte, te dirá qué sentido tiene o tú o MC Project a que yo coloque 4 albañiles en la fabricación o en la construcción de una pared y me coloque 5 días, cuando un solo albañil lo puede hacer en un día. Entonces, ¿ves a lo que te digo? ¿Ves esa interpretación que debes tener para tener mucho cuidado? Y esto es la segunda regla en MC Project. Por acá. Esta es la segunda regla, que tienes que definir el tipo de tarea. Por defecto ya vienen unidades fijas, pero debes tener mucho cuidado con eso. ¿Qué tipo de tarea estás programando? Recuerda, como te dije, esa pregunta es muy común en los grupos de Facebook, en los foros de programación o de planificación de proyectos, el cual es el típico error en el cual la respuesta es siempre estás programando mal el tipo de tarea. Por lo general la respuesta es mejor programa esa tarea como trabajo fijo. Esa es la respuesta típica. ¿Ok? Dicho esto, vayamos a la siguiente. Además, como te dije, yo prefiero la verdad que, no sé, que tomes foto o que interpretes de manera correcta esta parte, esta fórmula y con los ejemplos que hemos visto, a que te memorices una tabla o un cuadro de qué pasa si yo permanezco una duración fija, qué pasa si esto varía, etcétera. ¿Ok? La verdad, yo prefiero que tomes la foto. Bueno, hay varias formas de cambiar el tipo de tarea, sí, hay varias formas. Yo siento que esta es la forma más sencilla y sobre todo como te vas a dar cuenta que vas añadiendo recursos y te vas a dar cuenta del tipo de tarea que te estás colocando. ¿Ok? Listo. Vayamos a la regla número 3. La regla número 3 indica el principio de la caja negra. ¿A qué se refiere este principio de la caja negra? Y aquí vamos a chocar un poco con lo que es lo ideal y lo real. ¿Ok? Te comento, a ver, lo ideal, lo que indica este principio. El principio de la caja negra dice, cada fase de tu proyecto, porque obviamente tu proyecto va a tener fases, puede ser fase de importación, ejecución o diseño, planificación, puede ser diseño, suministro, construcción, puesta en marcha, cualquier tipo de proyecto. O sea, tu proyecto puede tener todo eso, ¿ok? Listo. Ahora, dicho esto, lo que te indica este principio de la caja negra es que cada fase sea un proyecto pequeñito. Es decir, que simplemente todas ellas se terminen en un hito y este hito sea el que realmente se relacione con la siguiente fase. Aquí lo que te dice. Siempre cuando programes asegura que cada fase sea independiente, que un camino que entre y un camino que salga. Además, cada fase debe actuar como un pequeño proyecto y sobre todo, y esto sí es importante, esto ya no es teoría, no es ideal, es lo real, que las tareas resumen deben estar conectadas a un hito.
Es decir, que tú debes monitorear la finalización de una tarea de resumen, que por lo general en este tipo de casos estamos hablando de fases. Por lo tanto, según lo que tú ves en pantalla y respetando esto lo que te menciona, tú lo que debes entender e interpretar es que cada fase de tu proyecto debe tener un hito. Tú sabes que los hitos son fechas importantes en tu proyecto. Llámese último día de importación, cuando llegan los materiales, inicio de la obra, inicio del proyecto, no sé, cuando llega el 20% del suministro de equipos o de materiales, en fin, todo esto, ¿ok? Entonces ahí va, está la fase 1, bueno, acá la fase 2. Lo que quiero que te lleve de esta sección es que todas las tareas de resumen, todas las fases deben terminar en qué, en un hito, ¿ok? Y este hito es el que debe estar relacionado por programación, es decir, colocar de manera predecesora el valor de la tarea de este hito, ¿ok? Para que esto continúe con la siguiente fase. ¿Listo? Aquí dice. Las tareas de resumen deben estar conectadas a un hito. Ahora, vayamos a lo real. Lo ideal fue eso. La parte más real de todo eso, lo que te dije de ideal, es que siempre debes colocar un hito. Esto ya es una buena práctica de programación. Esto es, en fin, en todo proyecto básico. ¿Cuál es lo real? Mejor dicho, ¿cuál es el contraste que pasa con lo que te he mencionado? El tema de que cada fase sea independiente. Si tu proyecto es realmente lineal, ¿a qué me refiero con lineal? Que termina una fase, inicia otra. Y así sucesivamente. Es decir, no puede haber un tipo de feedback. ¿Por qué? Porque si ya hiciste este feedback, por ahí que vas a tener problemas si es que respetas al máximo este principio, pues definitivamente vas a tener problemas. ¿Ok? Entonces, como yo te decía al inicio, MC Project es ideal para gestionar proyectos. No te hablo de portafolios, no te hablo de programas, te hablo de proyectos. ¿Ok? Estos proyectos de manera lineal, que sean proyectos lineales. ¿Listo? Proyectos lineales. ¿Qué significa con lineal? Que cada fase sea separada y además de separada no sean superpuestas y además que sean, como su nombre mismo lo dice, lineales en el tiempo. La fase 1, luego la fase 2, luego la fase 3. Si tu proyecto cumple estas características, pues sí, obviamente vas a tener que respetar y con mucho más razón esta regla número 3. Pero si no, pues ahí está el problema. De toda esta regla, lo que siempre tienes que cumplir es que debes tener un hito como fecha de finalización de tu tarea de resumen. ¿Ok? Eso siempre tiene que estar. ¿Vale? Esta fue la regla número 3. Ok, ahora vayamos a lo siguiente. La regla número 4. La regla número 4 en MC Project dice que deja que MC Project calcule las fechas tranquilo, solo. Deja que calcule las fechas solo. A esto es lo que iba con lo siguiente. ¿Te acuerdas que te comentaba que a veces ya la persona, como se pone nerviosa, comienzan a colocar como loco? No sé, bueno, si ya no me respeta la duración que quiero yo, bueno, listo. Le coloco que sea un día, por ejemplo acá, ¿no? Ella me dice, oye, tienes que modificar qué cosa. Reducir el trabajo y mantener las mismas horas o aumentar. Esto ya cuando tienes asignación de recursos. Ya si te aparece así, ok, ya si te aparece así, evalúalo. A ver, lo más fácil es simplemente omitir el error, es decir, colocar acá y listo, ya está, nadie vio nada, yo puedo seguir con mi vida y en algún momento me enteraré lo que pasa. De hecho, aquí ya te das cuenta que aquí hay un error. Si una tarea inicia un día y termina el día siguiente, ya no es un día, ya es 2 días. Y además, a ver, perdón, pero y además aquí tienes que ver lo siguiente, bueno, aquí no lo he colocado por horas, pero también tienes que ver el concepto de horas, ¿ok? Respeta mucho ese término, ¿listo? En fin, dicho esto, yo quiero que entiendas conmigo lo siguiente, ¿ok? Nunca en sentido no figurado, pero por lo general no es recomendable que tú coloques fechas o tipo de restricciones, digamos, muy fijas, como son, por ejemplo, el no finalizar antes de él. Por ejemplo, yo me voy acá a tarea y en tarea puedo decir aquí en avanzados que tengo tipo de restricciones. Dentro de ese tipo de restricciones, la verdad es que hay que tener muchísimo cuidado con las que son muy rígidas. Por ejemplo, debe comenzar él, debe finalizar él, no finalizar antes de él, no finalizar después de él. Incluso esas también, no comenzar antes de él y no comenzar después de él. Todas estas fechas o todas estas que son restricciones muy rígidas no se recomiendan. Evidentemente, si están ahí es que en algún momento, pues para un gestor de Microsoft fueron muy necesarias.
¿ok? Pero la verdad es que no se recomienda. De hecho, la que viene por defecto es lo más antes posible y también lo más tarde posible. De cuando quieres modificar o buscar un hueco en la planificación de tu proyecto para esa tarea en específico, ¿ok? Pero no se suele recomendar. Y además, como te dije, si tú colocas una restricción a tu proyecto, pues evidentemente va a generar ¿qué cosa? Le va a quitar flexibilidad a la hora de tú comenzar a generar modificaciones, como lo típico. A ver, de la nada estoy por presentar mi plan de trabajo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Mejor acá, no sé, condiciona una tarea adicional, ¿ok? Condiciona una tarea adicional, por ejemplo, de un día, voy a colocar de manera automática, y que esto esté justo antes de la tarea número 2 que era antes. Ok, coloco así. Bueno, esto lo tengo que modificar y ahora sería 2, pues, ¿no? Entonces, si va con este lado, pues ahí le vas a quitar flexibilidad si es que tú te alocas y comienzas a colocar fechas de manera manual, así como ves aquí, ¿ok? Y así tú te vas a dar cuenta qué ha pasado, ¿vale? Porque además, por ejemplo, ¿qué pasa si yo esto lo coloco 12 días, por ejemplo? Si yo lo coloco 12 días, pues evidentemente él va a seguir avanzando. Y de hecho aquí la restricción que tengo es no finalizar antes de él, no finalizar antes de él. Y esto ya no se cumple. Mira, no finalizar antes del 12. Esto ya está finalizando el 23. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Además, a ver, hay varias formas de poder quitarlo. Como te dije, con una simple macro lo puedes quitar, no hay ningún problema. Ahí puedes ir directamente a la misma sección y quitarla en esta parte. Pero, como te dije, si en algún momento a Microsoft se le haya ocurrido colocar ese tipo de restricción ahí, pues bien, la verdad es que no es recomendable. ¿Ok? Dejar que MS Project calcule que tenga esa flexibilidad en tanto las fechas, las duraciones y la sucesión de tareas como tal. ¿Ok? Y aquí te lo indica, mira. Si bien en MS Project las columnas de fechas permiten edición, sí, definitivamente, ya has visto lo que he colocado. He colocado de manera manual la fecha que quiero que termine o la fecha que quiero que empiece. Dice, el comienzo y el fin deben ser calculados por MS Project. Lo único que tienes que hacer es modificar las duraciones y la sucesión de tareas. ¿Qué tarea es predecesora de tal? ¿Qué tarea es sucesora de tal? Pero no modifiques ni la fecha de inicio ni la fecha final. De verdad, déjalo que MS Project calcule. Dice, además, editar la fecha incurre en restricciones. Totalmente. Y las restricciones acarrean mensajes de paso, que son digamos, estos mensajes de advertencia de errores. Ahora, esto hay que leerlos. No es simplemente darle clic y ya está, lo típico, ¿no? Continuar, no. Hay que leerlos. Como yo te dije, yo cuando veo un mensaje así, ya estoy programando, yo prefiero detenerme un momento y decir, mejor le doy control Z y vamos a ver qué puedo modificar. ¿Por qué? Porque la verdad es que cuando tienes un proyecto grande, cualquier error que tengas, tú mandas a imprimir, te sientas ante, no sé, ante tu supervisor o lo que fuese, explicas o expones tu proyecto, expones tu planeación e imagínate que tengas un error básico, como te dije, como por ejemplo la configuración del tipo de tarea, o que haya un hueco grandísimo de un espacio de días, no sé, 5 días que no se trabaje simplemente porque MS Project tiene que respetar una restricción que has colocado. ¿Qué le dices ahí a tus gerentes? Que te has equivocado, que vas a volver a hacerlo, que bueno, se va a tener que quizás demorar un poquito la reunión, ¿me entiendes? O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la parte de planeación de un proyecto toma tiempo. Tienes que sentarte tranquilo, ver las duraciones, ver qué recursos tienes, ver qué calendario de disponibilidad tienen tus recursos, ver cuántas horas a la semana puedes contar con ellos, en fin. Todos estos conceptos, todas estas variables que puedes controlar, deberías meterlos en MS Project. ¿Ok? Listo. Dicho esto, y además que hablé también de recursos, obviamente quiero que entiendas que también los recursos tienen calendarios. ¿Ok? Aquí como ves, los recursos también tienen calendarios. Si hay un personal, si hay 2 ingenieros, si hay un supervisor, por ejemplo, hay un director de proyecto que solamente va a dedicar los días lunes y martes para ese proyecto, pues ok, creas un nuevo calendario y en este calendario los días hábiles solamente van a ser lunes y martes. Y cuando vengas a asignar a tu director de proyectos, aquí a director, simplemente en esta sección vas y cambias de proyecto. Cambias de calendario, perdón. ¿Ok? Me he hecho acordar de esta parte. Listo. Dicho esto, vayamos a la siguiente. Regla número 5. La regla número 5 dice, use hitos para eventos y fechas en específico. Ok. Ahora,
Los hitos o la palabra hito también es simplemente para resaltar momentos específicos o fechas importantes en tu proyecto. Dice, bueno, hay varias formas, ¿no? Acá te explica cómo yo introduzco hitos, porque no creo que alguno de ustedes, pero quizás para una persona que recién está iniciando, colocar hitos no es manera, digamos, usual, y quizás por ahí porque incluso no saben cómo se podría colocar un hito en una tarea. De hecho, hay varias formas. Mira, yo me voy en esta parte, por ejemplo, quiero que esto sea un hito. Hay varias formas de hacerlo. Voy a colocar esto de manera automática. Yo quiero que te des cuenta de lo que va a pasar acá. Voy a colocar acá un día. Bueno, acá me va a dar una advertencia. Lo voy a decir, bueno, sí, lo voy a colocar así. Recuerda que esto es simplemente por motivos explicativos o educativos. ¿Ok? Voy a colocarlo de hecho aquí en la 4. Y quiero que veas en esta parte, ¿no? Cómo se diferencia un hito de una tarea como tal. O cómo yo consigo un hito. Básicamente la forma más fácil, la que yo recomiendo, la verdad, es colocar simplemente la duración 0. Tú colocas duración 0, le das OK, y esto de manera automática se va a generar un rectángulo o digamos un rombo o la figura geométrica que tengas configurado. Pues, ¿no? Te vas acá, te vas a estilos de barra, en estilos de barra que tienes hito, y aquí pues configurar, pues, ¿no? ¿Qué espacio o qué es lo que buscas de esta sección? ¿Ok? Bueno, no hay mucha ciencia en eso. Ok, la otra forma de colocar hitos es simplemente irte aquí, colocar un hito, nada más. Y la tercera parte, que la verdad es que no lo recomiendo, nunca me ha gustado, pero bueno, te vas aquí y pones acá, ¿no? Marcar la tarea como hito. Cuando tú marcas la tarea como hito, de manera automática se borra todo lo que has dicho, todos tus recursos, como tal, y se coloca como un hito. Lo cual no le encuentro mucho sentido, pero recuerda, una tarea de un hito debe tener una duración 0. Si tiene una duración 0, eso es un hito. Y ese hito puedes colocar el nombre, y de hecho lo que se suele hacer mucho es configurar en esta parte y decirle a MS Project que el hito debe tener un nombre. Por ejemplo, yo aquí en la derecha le voy a decir que aparte, no, fin de la tarea, ¿no? Que digo que en la parte de, por ejemplo, en la parte de adentro, no, en la parte de la izquierda quiero que aparezca el nombre. Por ejemplo, voy a colocar acá, un momento, vamos a colocar acá, voy a colocar que sea el nombre. Ok, le voy a aceptar. ¿Para qué? Para que me diga qué hito, aparte de la fecha que es importante, sino que me indique qué ha pasado. Ok, por qué es importante esta fecha y por qué, o sea, la descripción de esta fecha. ¿Listo? Esto es para colocar. La regla número 5 dice coloque hitos para eventos y fechas específicas. Listo. Importantísimo, dice, ingresa una línea única para cada hito. Sí, recuerda que un hito simplemente es duración 0, nada más. Ok, duración 0 y ya está. O sea, se coloca como hito. ¿Cómo? Bueno, ingresando un 0 en la duración se crea automáticamente un hito. Ahora, esto básicamente lo que me hace es reconocer esta parte o la figura geométrica que hayas configurado. Y esto lo que hace es resaltar una fecha específica en el cronograma y además aparece en una forma especial. Ahora, antes de bajar, yo quiero que entiendan lo siguiente. Mira, y esto también es para que lo interpretes y sobre todo no te equivoques en el cálculo de la tarea resumen, perdón, la tarea de la ruta crítica. Mira, yo voy por acá, por ejemplo, voy a colocar más tareas. Y esto, no sé si decirlo consejo, obviamente igual no está de más repetirlo. ¿Ok? Pero quiero que interpretes esta parte. ¿Ok? Quiero que interpretes esta parte. Mira, todas, pero absolutamente, absolutamente todas, ¿ok? Todas las tareas de tu proyecto, absolutamente todas las tareas de tu proyecto deben tener una sucesora y una predecesora. ¿Ok? Todas las tareas de tu proyecto deben tener una sucesora, bueno, o al menos una sucesora o al menos una predecesora, excepto la tarea de inicio del proyecto y la tarea final. ¿Por qué te digo esto? Porque tú tienes que utilizar, por más que sea un hito y tenga una duración 0 y no tenga recursos y tampoco te genere costo, esta tarea debe estar relacionada con las siguientes tareas. No puedes dejar de relacionar todas las tareas. ¿Por qué? Porque si no, estás calculando cualquier cosa menos la verdadera ruta crítica. ¿Ok? Debes tener eso muy en cuenta. Está bien que sea un hito, está bien, es un hito, no hay ningún problema. Pero también debes tener cuidado. Por más que sea un hito, también trátala como una tarea. Ya te he dicho, no se coloca recursos. Por obvias razones tampoco te va a generar costo, pero debe estar relacionada.
¿ok? No lo dejes así de lado porque si no, estás calculando cualquier cosa menos una ruta crítica correcta de tu proyecto. ¿Listo? Ok, vamos a la siguiente. La siguiente es, digamos, una evolución de la regla número 5, que en este caso es usar fechas límites. ¿Ok? Cuando yo digo usar fechas límites, de hecho, se puede entender como una interpretación, como una restricción, que es en esta sección. ¿Cuáles son las fechas límites? Que es, vamos a ver cuál es la frase directamente en esta sección. La fecha límite es, por ejemplo, no finalizar antes de él, no finalizar después de él. Ese tipo de restricción son fechas límites. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque una cosa es marcar un hito en tu proyecto. Y tu proyecto es una fecha que va a pasar, ¿okay? Es una fecha que va a pasar en tu proyecto y tú quieres colocarlo como que esa fecha en especial es un momento importante de tu proyecto. Ahora, tampoco como colocar hitos es ir colocando a lo loco hitos, porque si no pierde el significado de lo que es un hito. Es decir, hitos son fechas importantes, ya está. No porque tengo que recordar ciertas cosas, no. Si tienes que recordar, bueno, listo, le pones una nota o le pones simplemente un color especial a esa tarea. Pero recuerda, hito, fecha importante, nada más. ¿Ok? Luego dice, aprovechamos de MS Project, conocemos sobre el uso de los hitos de MS Project, pero también permite ubicar un indicador de fecha límite. Fecha límite para el proyecto. ¿Ok? Por ejemplo, ¿y dónde lo encuentras? Esta es una columna de indicadores. La columna de indicadores es esta parte. Nada más. Columna de indicadores. De hecho, por ejemplo, ¿qué pasa si a esta tarea vamos a colocar una duración? Y en esa tarea le digo, a ver, no sé, a ver qué día es. Estamos en el 16, yo le digo, a ver, no finalizar antes de él. No finalizar. A ver, no finalizar después de él, le voy a colocar. No finalizar después del 17. Aquí, no finalizar después del 17. Se va a cancelar la restricción. Vamos a continuar. A ver. Quiero que me aparezca. No finalizar. Exacto. Quiero que me aparezca esto. ¿Ok? Quiero que me aparezca esto. Listo. En la columna de indicadores dice cómo lo hago. Pues vas a ingresar la información a tarea y vas a colocar esa restricción. ¿Ok? Ahora, esta restricción no es la misma. No, esta restricción no es la misma. De hecho, vamos a ver aquí. Porque dice no finalizar después del. No finalizar. A ver, después del. Vamos a colocar una fecha. A ver. Si termina el 17. Para mí una restricción va a ser no finalizar después del 10. A ver, ¿qué está? O sea, el 26, por ejemplo. No, pero no me deja cancelar. ¿Cómo podríamos trabajarlo? A ver. Quiero que me aparezca directamente este icono, que es el icono que representa esa sección. No finalizar después del. Y acá dice el 22. Claro, se le coloca un día después para ejemplo demostrativo. Pero en esta sección no lo veo. A ver, vamos en otra tarea, por ejemplo, ¿no? Vamos aquí. Le voy a colocar, no sé, 4 días. No, mejor en tareas así. Voy en esta sección. Le digo, a ver, no finalizar antes del 27, por ejemplo, ¿no? Me voy en esta sección. No finalizar. A ver qué dice acá. Después del. No finalizar después del 27 lo voy a colocar. Para que se mantenga. Aquí. Me dice. Claro, porque hay una tarea vinculada a ella. Oh, exacto. Aquí está. Ya tengo el tipo de restricción que yo tengo. Aparte de la modificación visual, ok, quiero que tengas en cuenta lo siguiente. Una cosa es poner un tipo de restricción rígida, que es debe comenzar el tal día, debe finalizar tal día, debe comenzar tal día. Y otra, pero muy diferente, es colocar estos, ¿cómo puedo decir? Intervalos de restricción. Aparte de lo que ves en pantalla de este indicador, que esta es la gran diferencia, no es lo mismo tener este indicador, que esto sí es una restricción de fecha límite, a tener una restricción rígida como esto. ¿Ok? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y además, como te dije,
es la evolución de los hitos. Si es un hito, es una fecha importante, pues quizás dentro de tu proyecto habrá una fecha límite específica para ciertas tareas. ¿Ok? Esa sí la encuentras. Esto es la evolución del hito. ¿Listo? Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa. Y también si ustedes tienen alguna duda o consulta, lo pueden escribir por los comentarios, por ahí por el chat. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos 2 minutos. Simplemente voy, tomo agua y regreso porque la garganta la siento un poco incómoda. Pero no hay problema. Unos 2 minutos a lo mucho y volvemos. Ok, volvemos. Vamos a continuar. Vamos a la regla número 7. La regla número 7 dice: controla el cierre de todas las tareas resumidas. Ok. Aquí hay un concepto que quiero que relaciones mucho con el concepto del principio de la caja negra. ¿Te acuerdas que te mencionaba? Siempre las tareas resúmenes se deben controlar, al menos la fecha de finalización, en ese momento del principio de la caja negra, como un hito. ¿Por qué? Porque si son tareas resúmenes grandes, eso involucra fase. Entonces siempre es importante, pues tanto para ti, que es la parte de gestión del proyecto, como para el cliente, saber o llevarse en la mente ciertas fechas para ver qué día aproximadamente va a haber cierto, pues, quiebra en el proyecto. Por ejemplo, pasar de la etapa de importación, elaboración de materiales, compra de materiales, a pasar a la fase de ejecución, pues es importante tener una fecha. Si tú me dices que esa fecha es el 20 de enero, pues evidentemente te voy a estar llamando el 18, el 19, preguntando cómo vamos, qué movilización vas a hacer, qué personal vas a llevar. ¿Por qué? Porque si ya me diste una fecha y yo me estoy llevando eso cuando hicimos la presentación de la planificación del proyecto, pues evidentemente yo me voy a llevar con esa información. Por lo tanto, todas estas fases grandes deberían tener un hito. Y aparte, si es que no lo has escuchado, eso debería ser una buena práctica. Llevar a tu cliente la tranquilidad de dar fechas de finalización de fases de proyecto. ¿Ok? Y aquí te dice, ¿no? El primer y el último elemento, digamos, del plan debería ser un hito. Básicamente, a lo que voy con esto es lo siguiente. Tu fecha de inicio del proyecto debe ser un hito, sí, sin duda. ¿Por qué? Porque debe quedar resaltado en tu proyecto ese cuadradito especial que te indique, pues, que sí, que es positivo bueno, que es positivo no, que sí o sí es ¿cómo lo digo? Una fecha importante en tu proyecto, ¿ok? Es el inicio de tu proyecto, listo. Ahora, la fecha de finalización también lo debería ser, pero la verdad es que sí, también debería hacerlo. Pero en este caso vamos a hablar de las fechas de finalización de las fases, ¿ok? De las fases como tal. Ahora, aquí te dice, cada elemento del plan debe tener al menos una sucesora y una predecesora. Como te lo comentaba antes, si tú no tienes esto, pues déjame decirte que estás calculando cualquier ruta crítica menos la que es la correcta del proyecto, ¿ok? Ten en cuenta esa parte. Dice, solo el hito de cierre del proyecto no tiene sucesora. Obviamente. El hito de cierre del proyecto no debe tener una sucesora porque por algo es cierre del proyecto. Es lo máximo que llegó a la última fecha. ¿Cierto? Y luego dice, controla el cierre de las tareas resúmenes con un hito. Cierra, o sea, cuando tú, quiero que sepas esto, creo que sí me entiendes el cierre, ¿verdad? Es decir, si yo coloco esto, tarea resumen, a lo que dice MS Project es que cuando tú hagas esto, aquí debería haber un hito. Aquí debería haber un hito que esté relacionado a la última tarea que estás colocando acá. Por ejemplo, ¿no? Tarea de control. Bueno, que básicamente es hito, ¿no? Hito de cierre de tarea resumen. Bueno, de fase. No, hito de finalización. Ok, finalización. A ver, finaliza. ¿Cierto? Voy a colocar acá 0. Y voy a colocar acá 9. Voy a colocar acá de manera automática. Ok, hito de finalización, listo. Y esto le voy a quitar una jerarquía. ¿Para qué? Para que cuando yo coloque esta parte, pues se note así. Cosa que yo voy a mi planner. Cuando yo cierre todas las fases, pues yo tengo que ver que cuando termina la fase como tal. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Ahora, bueno, no sé si a ustedes lo aplicaban antes, pero por más que no sé si lo habrán entendido como una best practice o como algo sumamente nuevo, pues evidentemente hasta por un poquito de razón o de uso de lógica, este hito siempre debería estar.
¿Ok? Como te dije, quizás en algún momento has formado parte de la empresa constructora o de la contratista que va a ejecutar el proyecto, pero seguro que en algún momento o más adelante vas a estar en el otro lado de la negociación, es decir, como el cliente, como la empresa cliente. Y sin duda, si tú eres, digamos, el administrador de contrato o eres una persona que representa a la empresa en ese proyecto, pues debes tener marcadas todas esas fechas importantes. ¿Ok? Como te dije, no sé si lo entendías como una best practice, pero creo que un poquito de lógica por ahí que te podía ayudar bastante. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Esto es lo que él dice, que básicamente busquemos que el diagrama de Gantt se vea de esta forma. Ahora, el nombre, como ves ahí, de hecho podría yo colocar aquí, me voy otra vez aquí en estilos de barra, por ejemplo, y me voy a lo que dice resumen del proyecto, por ejemplo, voy a colocarlo aquí, nombre. En la parte de arriba le voy a colocar acá, nombre. Que básicamente es lo que veía esto. ¿Me lo colocó? A ver. Resumen del proyecto. Ok, resumen. Entonces vamos a resumen. En resumen lo voy a colocar en la parte de arriba, en la parte de nombre. Ok, en esta parte. Básicamente lo que está diciendo es que busquemos esto. Busquemos que haya un nombre de la fase y además el hito que marque la finalización de la fase, además como el hito de finalización. ¿Ok? Listo. Vayamos a la siguiente. A ver, de esto, ¿qué más hay para resaltar? Siento que me estoy olvidando en esta parte algo. Esto es sumamente importante, ya lo mencionamos, y que solamente busquemos este diagrama de Gantt. Ok. Vayamos al principio de la regla número 8. Esto ya es muy teórico. Esta regla número 8 es muy teórica. De hecho, es un poco complicado de explicar por el concepto de los recursos. Mira, ahí te dice, siempre establecer una relación 1 a 1 entre tarea y recurso. Esto es ideal. Sí, es ideal. ¿Qué es la parte ideal de esto? Que lo que te indica aquí es que tú intentes, por ejemplo, asignar a un operario por tarea. Es decir, por ejemplo, si tienes, no sé, la apertura de una zanja, por ejemplo, 8 metros, lo que fuese, lo que te dice es que no puedas mejor, o que lo que mejor se tiene que hacer es considerar no trabajos en paralelo de esos operarios. Explico. Por ejemplo, que tengas que abrir 2 zanjas. Ok. Lo que te dice que de manera de programación, lo ideal es que tú no trabajes de manera paralela estas 2 actividades. Es decir, que no involucres a los operarios de estas actividades en manera paralela. Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, con el tipo de vinculación de tareas, comienzo, que creo que lo has escuchado y eres un poco consciente de esto, por ejemplo, todo lo que hemos visto ahorita en pantalla, todas las tipos de vinculación que es fin, comienzo, fin, comienzo, fin, comienzo, fin, comienzo. ¿Y por qué? Porque lo que viene por defecto en MS Project es el fin, comienzo, que básicamente es el número FC, ¿correcto? Todos estamos de acuerdo con eso. Fin, comienzo, ok. En algún momento, quizás por ahí, va a ser necesario que yo coloque 2 tareas en paralelo, ¿cierto? Ahora, ¿qué te dice esta regla? Lo que te indica es que coloques, o mejor dicho, que no coloques ese mismo operario en 2 trabajos en paralelo. Por más que lo dividas en 4 horas de sus 8 horas laborables, intenta evitarlo. No solamente por el tema de costo, sino también por el tema de sobreasignación, que podría tener errores si es que se considera horas extras y todo eso. ¿Ok? Esto es una parte ideal. La verdad es que la parte más real de todo es que sí coloques operarios, de hecho lo coloques como tal en tareas paralelas por el tema de costo. No hay empresa que creo que se podría dar el lujo de tener simplemente un ingeniero o un operario por cada actividad de tu proyecto. ¿Ok? Es muy probable que haya mucha sobreasignación si es que los recursos no dan en tu proyecto como tal. ¿Listo? Luego dice, asigna recurso y trabajo a la tarea que pertenece. A ver, esto es también teoría. Como te dije, MS Project aguanta todo. Pero aquí lo que te recomiendo es que no por cumplir ciertas horas de trabajo o cierto costo de la actividad, pues coloques cualquier cosa. Es decir,
Por ejemplo, una actividad, a ver, te voy a decir cualquier nombre ya, una actividad de supervisión, por ejemplo, que no coloques a una persona que no tenga experiencia en ese cargo, simplemente porque su costo por hora es menor y a su vez que es menor, también solamente para completar esas ciertas horas que tienes que tener en tu proyecto. ¿Ok? Esto también te dije, MS Project no le interesa eso. A MS Project tú le vas a colocar Juan, le vas a colocar Rodríguez, lo que fuese, le vas a colocar ingeniero de proyectos, director de proyectos, y él lo va a interpretar simplemente como un recurso que tiene un costo y una asignación, nada más. ¿Ok? Luego, dice, evita el cálculo extraño de trabajo para tareas. Y esto también va por el lado de la sobreasignación. A ver, cuando tú trabajes con una sobreasignación de recursos en MS Project, debes tener cierto temor, sobre todo en el tema de horas extras. ¿Por qué? Porque cuando tú vayas, no, quizás en la parte de planeación todo bien, porque al final en la parte de planeación tú no estás planeando un proyecto para que tengas horas extras, porque por algo eres el gestor, por algo estás planificando tu proyecto. Estás diciendo, yo con estos recursos y con estos recursos haciendo esas tareas, pues puedo cumplir mi proyecto de tal fecha a tal fecha, porque eres el gestor, es la cara del proyecto. Entonces tú no vas con la idea de, uy, ya desde el inicio voy a tener sobrecostos. Tú no vas con esa idea. ¿Ok? Entonces, ¿a qué va esto? Que en la parte de planificación va todo correcto. En la parte de ejecución del proyecto, cuando hagas control y seguimiento de tu proyecto utilizando MS Project, pues evidentemente al momento de colocar horas extras, pues ahí te va a decir MS Project, oye, estás en sobreasignación. ¿Por qué? Porque tienes 8 horas. Has dividido que un ingeniero haga 2 actividades el mismo día, 4 horas, 4 horas, ¿ok? 4 horas, 4 horas. ¿Qué pasa si en una actividad tú quieres ser consciente y una actividad, por ejemplo, que también hay un concepto grande en MS Project que es la tasa por hora, que es la tasa por tarea, la tasa por fecha, por ejemplo, la tasa por horario también, por ejemplo, y la tasa de horas extras? Es decir, no es lo mismo que se pague una tarea de supervisión a lo mismo una tarea de, por ejemplo, no sé, elaborar un plano, ¿ok? Entonces hay ciertos, digamos, parámetros en MS Project que, bueno, se tienen que explicar en un curso o se tienen que explicar más a detalle más adelante quizás. A lo que voy lo siguiente, que cuando tú tengas tus tareas y quieras introducir costos, hay que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Porque esta sobreasignación, sobre todo, como te dije, si tú estás avanzando y no sabes, te vas a poner nervioso. Si te pones nervioso, quizás ya coloques o hagas todo esto de manera manual, pues, ¿no? Simplemente te coloques un monto de manera manual, sabiendo que no estás dejando que MS Project calcule de manera correcta. Ya si es así, listo. Ya es un tema tuyo. Ya pasó, ya sabes lo que estás haciendo, así que ya va a ser un tema tuyo. ¿Ok? Luego, con MS Project, conocer el funcionamiento de los tipos de tareas ya no es importante. A esto va más el hecho de, si tú no quieres conocer la parte de la teoría, ¿ok? Si no quieres conocer la parte de teoría, por qué es una tarea de trabajo fijo, por qué es una tarea de duración fija, lo que podrías hacer, y de hecho como yo inicié en todo este MS Project, era jugando. Simplemente en tu oficina o en la parte que vas a antes de planear tu proyecto, pues básicamente colocas ahí una variación, un número y vas jugando. Vas jugando, en qué momento cambia, vas interpretando y luego te vas a dar cuenta que todo es muy repetitivo. ¿Ok? Por eso es que la verdad que conocerse la tablita de, uy, ¿qué pasa si la tarea de duración fija y se varía tal variable? La verdad es que no lo veo muy necesario, al menos que no sé, lo tengas pegado ahí al lado de tu computadora, pero la verdad es que no lo veo muy necesario. Siento que mejor está la interpretación de todo esto. ¿Listo? Entonces, esto fue la regla número 8, que básicamente es decir, intenta tener un recurso por tarea, la parte ideal. Además, intenta asignar los verdaderos recursos a tu tarea, no por cumplir costos, no por cumplir horas, asigna los recursos como tal. Luego, evita un cálculo extraño, es decir, si vas a colocar este paralelismo y en algún momento vas a tener el tema de horas extras, evita este tipo de complejidades, mejor no coloques de manera paralela si es que aún no lo conoces. ¿Ok? Y por último, el tipo de tarea, como te dije, la verdad es que si tienes tiempo, creo que haciendo un par de ejemplos tú solito, ahí viendo qué pasa cuando modifico tales variables, estoy seguro que lo vas a entender. Y además, date por seguro lo siguiente.
La mayoría de actividades que tengas que hacer es de asignaciones de unidades fijas. ¿Por qué? Porque todo este concepto de unidades fijas, trabajo fijo y duración fija, todo se concentra en términos de dinero. ¿Por qué? Porque mientras tú vas añadiendo más recursos a una actividad, esta actividad cuesta más. Si cuesta más, tú puedes tener un parámetro, es decir, ¿por qué la actividad X me está costando $4,000? ¿Qué recursos tengo en esa actividad? ¿Por qué? Porque no solamente es aumentar los recursos, sino es que vas a pagarle sus horas diarias. Y si digamos, aumento de recursos hace que la actividad dure más, o sea, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que tú coloques más personas en una actividad y que incluso, ¿ok?, esta actividad haga que dure más? Entonces, pues estoy botando dinero. ¿Me entiendes? Va por esa lógica. Todo el concepto de duración fija, trabajo fijo, unidades fijas, todo es simplemente para tener un registro del dinero, para ver qué tarea me está costando más en mi proyecto. Por ahí que las tareas de diseño cuesten un poquito más, por ahí que la tarea de ejecución dure un poquito menos, el suministro totalmente cueste un poco más, en fin, va por ese lado. ¿Ok? Simplemente para que tengas ese cuidado. ¿Listo? Vamos a la penúltima regla de oro. La penúltima regla de oro dice no asignar recursos a la tarea de resumen. Y esto es, ya ni siquiera si lo tomas como una regla de oro, yo creo que incluso antes de este taller no deberías haber hecho esto nunca en tu vida. ¿Por qué? Porque si tú asignas asignas recursos a tu tarea de resúmenes, estás asignándole costo de manera indirecta. Le estás quitando lo que realmente dice. ¿Qué es lo que significa una tarea de resumen? Es resumen, es resumir. Si tú le colocas de manera directa, no cumple nada. Simplemente una tarea más, y sobre todo que te va a dar un error. Es lo más seguro. Te da un error ahí grande diciéndote qué estás haciendo. O sea, deja que MS Project tranquilo, digamos, calcule. Y además no solamente tareas resúmenes, no solamente no asignar recursos, no asignar costos por equivalencia, sino tampoco colocar vinculación de tarea con estas tareas resúmenes. Jamás coloques que esa tarea resumen, es decir, el valor, el ID de esa tarea resumen, sea predecesora o sucesora de otra tarea. Eso jamás, ¿ok? Eso no se hace. Si no, te va a brindar error. Si tú cometes este tipo de errores, igual, la tarea crítica o la ruta crítica es cualquier cosa menos la verdadera tarea crítica del proyecto. ¿Ok? Te dice, asignar recursos a la tarea de resumen altera el verdadero trabajo de la fase. Y efectivamente, ¿por qué? Porque le quita su valor de resumen. Fíjate en lo siguiente, mira. Aquí lo que yo tengo es lo siguiente, mira, acá me dice, por ejemplo, en esta parte, como vemos, hay dos tareas de resúmenes con la misma, digamos, cantidad de días, ¿ok? La misma cantidad de días, listo. Tengo 9 días, 3, 2, 6, 3, 2, 6, ok. Tengo asignado tales recursos, tengo Eduardo, Víctor y Junior en cada una de las actividades, ¿correcto? Ok, y en una otra simplemente he colocado aquí el valor de Eduardo, ok. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me voy en esta parte y digo, a ver, vamos a calcular el trabajo de acuerdo a la fórmula que hemos visto? De acuerdo a la fórmula que hemos visto, la tarea de resumen debería marcarme 88 horas. Si coloco si coloco los recursos de acuerdo a cada una de las tareas. Pero ¿qué pasa si lo coloco de manera directa? Si yo lo coloco de manera directa, él me va a interpretar que son 72 horas. Tú dirás, bueno, está bien, pero ¿qué pasa? Aquí va con esto. Recuerda, la gasolina del proyecto es el dinero. ¿Ok? La gasolina del proyecto es el dinero. Cada hora se paga. Nadie trabaja gratis. Cada hora de tu ingeniero, cada hora de tu operario, cada hora de tu ingeniero de seguridad, de tu director, se paga. Y lo ideal o la parte principal del tema de planificación es también planificar los costos y ver dónde se va a ir más dinero. Porque para eso eres el gestor, para eso eres la persona encargada. Si tú vas ante tu comité, ante tu reunión, ante lo que fuese, te vas y te sientas y le dices que hay una fase que hay 72 horas, ¿ok? Cuando realmente se van a tener que pagar 88 horas, estas, digamos, a ver, ¿cuánto hay acá? 16 horas, ¿quién las paga?
¿quién paga esas 16 horas? Esas 16 horas MC Projekt no lo va a calcular. No va a calcular el costo. Por lo tanto hay 16 horas que se van a tener que pagar. De algún lado se va a tener que pagar. Pero no lo has mapeado. No has mapeado ese costo para tu proyecto. Entonces ahí hay un error muy pero muy grave. Ten cuidado. Recuerda que la planificación, aparte de ver tu diagrama de Gantt bien bonito, con tus colores, con tus hitos, con todo radica en tener los costos del proyecto, tener la duración del proyecto, respetando el alcance y las condiciones, y sobre todo cumplir los objetivos que tiene el proyecto o la necesidad que se busca satisfacer. Pero todo está basado en el dinero, ¿ok? Hay que tener muchísimo cuidado porque la planificación nos ayuda a eso, a tener cuál es el presupuesto inicial del proyecto. Ya luego, cuando vas ejecutando, habrá variables que impidan o que aceleren el tema del gasto del proyecto, y evidentemente ahí hay criterios de control. Ahí ya tienes el criterio de control, el método del valor ganado, el método del programa ganado, para tener una respuesta de cómo va tu proyecto. Pero va por ese lado, ¿ok? Recuerda que al final todo es el dinero. Listo. A ver, dice acá 8. Bueno, acá como te dije, estas horas, pues básicamente alguien las tiene que pagar. Alguien tiene que pagar, o básicamente va a estar en sobrecosto. Ni bien inicies tu proyecto, ya estás en sobrecosto y ni siquiera has iniciado. ¿Ok? Este es un error típico, así que hay que tener mucho cuidado. Jamás a una tarea de resumen, jamás le coloques recursos, le coloques costos de manera directa, le coloques vinculación de tareas. No, ellos son tareas resúmenes. Simplemente su función es resumir. Nada más. Es que cuando tú vayas a esta fase, tú no estés sumando esta sección de costos o de horas y simplemente te centres en esta sección. ¿Ok? Simplemente te centres en esta sección. Nada más. ¿Ok? Tener muchísimo cuidado. Listo. Esa fue la penúltima, así que vayamos a ver la última sección de este taller. La última dice actualizar el proyecto a la fecha de estado. Y este es sumamente importante. De hecho, ¿por qué? Bueno, a ver, ¿por qué se actualiza un proyecto? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de actualizar un proyecto? Pues básicamente, como te dije al inicio, MC Projekt puede generar el mejor diagrama de Gantt de tu vida. Puedes tener los mejores colores de tu vida. La mejor bonita asignación de recursos, vinculación de tarea, lo que fuese. Pero eso se tiene que hacer seguimiento. No es simplemente ya listo, planifiqué, ok, listo, quedó. Hasta nuevo aviso, hasta un nuevo proyecto, hasta volver a planificar. No. MC Projekt te da la opción de actualizar tu proyecto. Cuando tú actualizas tu proyecto, esto te da la opción de poder hacer que MC Projekt interprete como terminadas ciertas actividades. Si MC Projekt interpreta como terminadas ciertas actividades, pues evidentemente a ti te va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque eso tiene un consumo de costos. Y así vas a poder planificar o vas a poder presentar tus informes de avance. Tanto en costo, tanto en avance, o bueno, tanto en avance en tiempo o avance en dinero. Todo esto lo puedes generar con MC Projekt. Pero para eso debes actualizar. Y esa es una frase muy buena que yo siempre se dicta en el curso y siempre se tiene en cuenta esto. Siempre el trabajo incompleto debe estar en el futuro. Siempre el trabajo incompleto debe estar en el futuro. Si tú vas a hacer, no sé si se dice, informes, o se dice, no sé, se podría decir, ¿cómo podría decirlo? Informes de avance. Si vas a hacer tu informe de avance cada 15 días, ok, cada 15 días o cada 13, 14, lo que quieras, actualiza tu proyecto. Actualiza en términos de porcentaje de cuánto se ha avanzado tu proyecto. Te va a ayudar muchísimo te va a ayudar. ¿Ok? Y esta es la frase, como te dije, que más me gusta. Siempre el trabajo incompleto debe estar en el futuro. La forma de actualizar, hay varias formas. Ahí dice acá, por porcentaje completado, que básicamente es que el porcentaje tú lo colocas de manera manual y ahí simplemente actualiza e interpreta cómo se ha terminado. Luego, solo al 0 y el 100, es decir, no hay grises, se inició o no. Listo. Además, la otra opción, y de hecho es sumamente importante que veas esta parte,
y creo que, bueno, no sé si has revisado nuestro canal de YouTube, pero ahí vas a encontrar, hay una persona que nos preguntó muy específicamente cómo se programaban tareas que eran de manera discontinua. Es decir, ¿qué pasa si, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a MC Project. Por ejemplo, ¿qué pasa si, y esto no sé cómo podría, bueno, en algún momento quizás a esta persona se le pasó por la mente esto, pues, ¿no? Una tarea discontinua. Que era lo siguiente, mira. Si esta tarea tiene 10 días, lo que él me decía es lo siguiente. Esta tarea tiene 10 días, ok, pero después del cuarto día necesariamente tiene que parar 2 días de trabajar y luego tiene que empezar 6 días más. Me dice. Por ejemplo, imagínate que sea el pintado de una casa. Ver, te voy a tirar cualquier actividad. La verdad es que no sé qué actividad él quería que cumpla esta función, pero él lo solicitó. Él me dice, por ejemplo, a ver, lo voy a colocar acá 4 días, ¿ok? Él me dice, oye, ¿sabes qué? De mi actividad, los 3 primeros días tienen que ejecutarse de manera continua, digamos. Lunes, martes, miércoles. El jueves no, porque tiene que secar la pintura, tenemos que dejar algunos materiales, no. Siempre es así. Siempre los primeros 3 días tienen que ejecutarse como tal. El cuarto día no. El quinto día se tiene que hacer el último día de trabajo de esta actividad. ¿Ok? Esto básicamente tú lo puedes hacer actualizando tu proyecto. A ver, ¿dónde está? Actualizando tu proyecto y teniendo en cuenta esto. ¿Ok? Y de hecho hay un video totalmente, digamos, explicado. Hay muy buenas referencias en nuestro canal de YouTube. Ahí lo puedes pasar y puedes revisarlo tranquilamente. ¿Ok? Esto... A ver, déjame acá. Sí. Esto fueron las 10 reglas de oro en MC Project. Todos estos conceptos básicos, sugerencias, digamos, énfasis en algunos procesos que ya realizabas. Todo esto fueron las 10 reglas de oro en MC Project. Hasta aquí, ustedes, ¿alguna consulta o duda adicional? ¿O qué regla de oro creen que fue la que más les impactó o que más le va a ayudar en su proyecto? Y ahora, mientras ustedes me dicen eso, lo que voy a hacer es compartirles por el grupo aquí en el chat, decirles en dónde van a poder encontrar este libro. ¿Ok? ¿Ustedes tienen alguna consulta, duda? ¿Qué regla creen ustedes que se podría o que podría tener mucha más aplicación en sus proyectos? Porque recuerden que esto simplemente va para proyectos lineales. Es muy poco probable, la verdad, que utilices MC Project para utilizar gestión de proyectos tipo ágiles, por ejemplo. Es muy poco probable. Porque ahí no tienes ese feedback. Creo que ninguno te va a poder ayudar con eso. A ver. Les voy a compartir por este lado. Les voy a compartir... Aquí está. Ok, ahí está. Está ahorita en el Meet, en el chat del Meet. Aquí no estamos en la misma función. No está todavía en el Telegram. Bueno, de hecho ya lo compartimos en Telegram hace tiempo. También lo compartimos hace tiempo en nuestro grupo de WhatsApp. En nuestro grupo de Facebook también lo compartimos el link. Pero aquí, todas las personas que están en este momento, lo que tienen que hacer es entrar a ese link. Tal como ven en pantalla ahorita, es registrar su correo. El correo donde quieren, bueno, registrarse, porque básicamente todos los libros y todos los cursos que tenemos grabados están en plataforma de Hotmart. Así que simplemente tú vas, registras tu correo, te va a llegar una notificación para ver que no eres un bot, para que eres una persona real. Validas tu correo, ahí ya una vez que validaste, te da acceso a toda la plataforma de Hotmart. Y en ese momento lo único que tienes que hacer es descargar el primer módulo, el módulo gratuito que tenemos del curso. Descargas los ebooks. Tenemos 2 ebooks que son las 10 reglas de oro. Tenemos el método del programa ganado y el método del valor ganado. ¿Ok? Estos 3 PDF lo pueden encontrar en ese link. ¿Listo? Lo que tienen que hacer es registrar su correo, validar su correo, o sea, decirle a Hotmart que no son bots, que no son robots. Básicamente tienen que hacer esos 2 pasos y por último descargarse, porque como está en internet simplemente lo descargan, listo, quedó para siempre para ustedes, o lo tienen alojado en esa plataforma, ¿no? De esa forma pueden revisarlo. Aquí Juan me dice, o sea que los hitos de una fase y de otra se pueden vincular para atar las fases. Sí, eso sí es importante. Recuerda, todas las tareas, primero, bajo el concepto o premisa de si yo voy a utilizar MC Project
para poder en algún momento registrar, o no en algún momento, sino también porque necesitas saber qué tareas son indispensables. Volviendo al pasado, volviendo a la teoría. ¿Qué es una tarea? ¿Qué es una ruta crítica? La ruta crítica del proyecto es el conjunto de todas las tareas críticas cuya, digamos, posposición o cuyo, digamos, basta que un día nomás, un día se pase de más, eso va a repercutir en la fecha de finalización de tu proyecto, haciendo que este proyecto dure un día más. Si dura un día más, hay que pagar a la gente un día más. Y esto genera sobrecosto. Y vuelves otra vez. ¿Qué genera sobrecosto? El mal manejo de la ruta crítica. Y ahí vuelve, ¿no? ¿Qué es la ruta crítica? Y así. La ruta crítica es muy peligrosa. Sobre todo porque cuando tú identificas la ruta crítica, ya sabes, mira, esta tarea, yo tengo estos recursos. Y sí o sí necesito gente para que se ejecute esta tarea. No hay chance, nadie me tiene que quitar estos recursos. Y por eso tienes que alertar, no sé si a tus gerentes o a tus superiores, que esta tarea es una tarea crítica. Si alguien me quita los recursos para hacer otras actividades que quizás no están mapeadas como críticas, me van a perjudicar. ¿Ok? Y como tú eres administrador del contrato o eres la persona que representa el proyecto, pues quizás tu nombre quede por ahí un poco manchado del tema del manejo de los recursos. ¿Ok? Ahora, ¿se tienen que atar? Sí. Bajo esa premisa que te he dicho, sí. Todas las tareas, todos los hitos de tu proyecto tienen que tener una sucesora o una predecesora. Todos. Los únicos que no deben tener una de ellas es la tarea de inicio del proyecto, porque evidentemente no hay una predecesora a la tarea del inicio del proyecto, porque por algo es el inicio del proyecto. Y además, la última tarea del proyecto, el hito de finalización del proyecto, no va a tener una sucesora, porque por eso es el hito de finalización del proyecto. Luego, todas, absolutamente todas, deben tener una predecesora y una sucesora. ¿Ok? Va por ahí. Ahora, no sé, ¿se han registrado? ¿Han llegado a registrarse? ¿Alguna consulta o duda sobre estos documentos? Para poder ayudarlos, obviamente, para que puedan descargarlo y tengan en cuenta también estos tips. ¿Han llegado a descargarlos? Ricardo. Sí. A ver, Ricardo. A ver, un momento. Sí, Ricardo, ¿tienes alguna consulta o duda? Veo que tienes levantada la mano ahí en el Meet. Por eso te decía. Ok. Bueno, ¿alguna consulta o duda? Yo voy a revisar quizás más tarde ya cuántas personas han descargado el libro, pero bueno, si no hay alguna consulta o duda, quiero simplemente comentarles que este fin de semana vamos a iniciar nuestro curso de MS Project o Domina MS Project, en el cual la intención es pues tratar todas estas diapositivas o ver o ejecutar como tal la teoría y la parte de teoría y la parte práctica de este curso. Básicamente es dominar MS Project, planeación y control de proyectos en MS Project 2021. ¿Ok? Toda esta información se le voy a pasar o compartir tanto por el grupo de WhatsApp o el grupo de Telegram o la forma en que ustedes han llegado a esta sección. ¿Ok? Además, comentarles que las primeras 2 sesiones son totalmente gratuitas. Las primeras 2 sesiones, que son este sábado, a ver, déjenme revisar la fecha porque que básicamente son este sábado y este domingo. Claro, este sábado y este domingo por la tarde, si no me equivoco, o por la noche. A ver, aquí está. Tanto este sábado como este domingo a las 8 de la noche, de 8 a 10 y media, de 8 a 10 y media, este sábado y este domingo, son totalmente gratuitas. Simplemente pueden estar atentos al grupo de Telegram, el grupo de WhatsApp, o digamos por el medio en cómo se han comunicado o cómo han encontrado el link, y simplemente por ahí les van a brindar el link de la sesión tanto el sábado y el domingo. Son 2 sesiones gratuitas que sí o sí se van a dar. Así ustedes pues van repasando, van aprendiendo un poco más. Como te dije, uno nunca debe dejar de ser alumno. Si es que en algún momento ustedes, como mejor dicho, el curso va desde cero. Va desde cero, desde qué es MS Project, qué significa planificar un proyecto, perdón,
que es un gestor de proyectos, en fin, va desde cero y vamos hasta la parte que es de control, seguimiento de proyectos, ¿ok? Como te dije, toda esta parte va de manera gratuita, tanto el sábado y el domingo, y la grabación de esas sesiones van a quedar grabadas y publicadas en nuestro canal de YouTube para que pues, puedan revisarla a veces que ustedes quieran, ¿ok? Estas 2 sesiones, donde las primeras sesiones, por ejemplo, de hecho, mira, como bonus extra a las personas que adquieran el curso, se le va a dar este ebook, que es un ebook de dominio del método del valor ganado, que es la parte teórica del método del valor ganado con 50 preguntas de el simulador de, bueno, simulador no, son 50 preguntas tipo examen PMP para gestión de proyectos. Si tú sabes qué es PMP, me entenderás que por qué es tan importante aprender eso. Esto es lo que vamos a ver en las 2 primeras sesiones. La primera va a ir desde lo más básico, que es MS Project, el entorno de MS Project, tablas vistas, algunas cosas, algunas curiosidades de MS Project, qué cosas se pueden hacer en MS Project, definición de concepto de dirección de proyecto y definición de una EDT, una estructura de glosado de trabajo. Nuestra segunda sesión, y quizás por ahí se mezclen, porque es un tema de tiempos, quizás algunas personas hacen consultas, lo consume un poco de tiempo, o quizás pues simplemente hacemos que sea más dinámica la clase y avanzamos más temas. El segundo tema, el segundo sesión, lo que se busca es ver todo lo que son tipo de tareas. Tipo de tareas, tareas repetitivas, tareas resumen, hitos, tareas normales, tareas críticas, en fin, son tareas. Y así como las tareas, el tipo de vinculación de tareas, también hablar de los recursos, qué recursos tenemos, recursos tipo costo, tipo trabajo, tipo material, ¿ok? Y luego ya sucesivamente. Toda esta información se le va a brindar tanto por Telegram y por grupo de WhatsApp. Ahora, adicionalmente a ello, no sé si lo llegó a comentar, pero nosotros hemos generado macros a este curso. Bueno, vamos a brindarle a ustedes los códigos de las macros, de todas estas macros, ¿ok? Todas estas macros tienen cositas o tienen ventaja o desventaja. Por ejemplo, yo esto lo puedo eliminar aquí, ¿no? En vez de irme a cada una de las tareas que tiene restricción, simplemente doy clic aquí, le digo que sí y me elimina todas las restricciones de todas las tareas. Todos estos procesos, todo lo que tú ves en pantalla, han sido parte de consultas de nuestros suscriptores en nuestro canal de YouTube. Un suscriptor nos dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo yo podría colocar las tareas en automático? Resaltar las tareas en automático. Bueno, me preguntó, a ver, vamos a tener un error aquí. Bueno, aquí sería cuestión de revisar esta parte del código que no se ha ejecutado. Ok. Pero toda esta parte siempre nos consultaba. Oye, ¿sabes qué? Necesito cierta macro para poder ejecutar esta actividad. De hecho, la última de ellas es esto, costo por columnas, que pueden revisar en nuestro canal de YouTube. Que hay un video específico para hablar de costo por columnas. Cómo se hace una macro para poder generar costos por columnas. ¿Ok? Listo. Dicho esto, agradecerles, muchísimas gracias y la verdad espero verlos este sábado y este domingo. Recuerden que todo este taller ha quedado grabado y este taller va a quedar publicado en nuestro canal de YouTube, así que espero que lo puedan ver o revisar o compartir. La verdad que nos ayudarían muchísimo si lo comparten. Y ante todo, muchísimas gracias. Sé que es complicado, sé que quizás alguno de ustedes ha trabajado el día de hoy o quizás ha sido feriado. Por ejemplo, en Perú ha sido feriado el día de hoy. En fin, muchísimas gracias. El tiempo no se le brinda a cualquiera y han estado aquí todo este tiempo. La verdad que muchísimas gracias. Simplemente voy a dejar de compartir para poder tomar una foto a las personas que han formado parte de este taller. La verdad que muchísimas gracias y espero verlos sobre todo en los talleres que se vienen. Quizás por ahí dictamos talleres gratuitos de macros. También se viene un curso de este viernes se inicia un curso de, por ejemplo, de programación de macros en Excel, y lo ideal es en algún momento también verlos para MS Project. ¿Ok? Si no hay alguna consulta o duda adicional, la verdad que muchísimas gracias. Recuerden que todo esto lo van a poder ver en el canal de YouTube el día de mañana por la tarde, a lo mucho. Vamos a empezar a editar el video, así que no hay ningún problema. ¿Listo? Muchísimas gracias con todos. Hasta una próxima ocasión. Hasta luego.